Mateo 16, versículo 13, donde el Señor habla de esto, de la roca. Y les voy a hablar un poquito de la roca en la cabeza del ángulo, para que entendamos lo que Dios está hablando. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿a quién? A sus discípulos. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Dios dice, ¿qué dice el mundo de Cristo? Dicen muchas cosas, ¿verdad? Unos cosas buenas, otros cosas malas. Pero Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes de mí? O sea, al Señor lo que realmente le interesa en últimas es qué piensa usted de Él, qué dice quién es Él. Entonces, respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del ¿qué? De los reinos de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora, aquí varias cosas fundamentales. Uno, la confesión de Pedro. ¿Qué dijo él? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Ni carne ni sangre. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo o qué tiene que pasar? O más bien, es lo mismo que yo crea porque alguien me dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo sabían desde chiquito? ¿Sí o no? Nos lo habían dicho. Pero ¿para cuántos fue una revelación? Para mí en el año 2004, una revelación de que Él era el Hijo del Dios viviente y que Él era el único camino a Dios y que Él era mi Salvador, mi Salvador. Ahí todo cambió para mí y por eso es necesaria la revelación. Pero además de eso, después le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Yo no sé cuántos tienen ahí. Usted no tenía, ahí no tiene sí, en el pie de página no tiene el comentario. En las Biblias Thompson, ¿usted no tenía una Thompson? ¿De quién era que tenía una Thompson? Usted y yo de la tienda. De adorno, muy bien. Entonces dice, que tú eres Pedro, y la palabra Pedro en el griego lo que significa es Petros o piedra. Y luego dice, y sobre esta roca, y dice aquí, en el original griego significa Petra, diferente Petros de Petra, dice, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y estamos viendo ahora la iglesia como el templo de Dios, como el templo de Dios. Entonces el Señor lo que está diciendo es, Pedro, usted es una piedra. Por eso, años después, en la primera carta de Pedro, Pedro no dice que Él es la roca, ¿sí estábamos leyendo o no? Sino que dice que Él es la roca, que Él es la piedra angular, la piedra viva. Y luego dice, ustedes que han creído en Él, también son piedras vivas. Luego dice, para vosotros Él es precioso porque es la cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué es cabeza del ángulo? La cabeza del ángulo es la piedra fundacional, o sea, la piedra sobre la cual se edifica todo un edificio. Esa piedra se pone y todas las demás piedras se colocan a su alrededor para edificar ese edificio. Entonces, los católicos dicen, vea, aquí se ve el pontificado. A partir de ese momento es que Pedro es nombrado papa. Pero eso es un error
que el mismo Pedro está hablándolo después en la primera carta de Pedro 2, donde él dice, Él, Jesús, Él es la piedra angular, Él es el fundamento. Entonces le dice, Pedro, tú eres Petros, o piedrita, una piedra viva, dice Pedro, ¿tú no entiendes? Yo hago parte del templo de Dios, donde Jesucristo es la base, el fundamento, ¿sí? Y dice, sobre esta roca, sobre esta pedra, ¿cuál roca? ¿Cuál es ese peñón? La confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él confiesa esto, Jesús le dice varias verdades. Uno, ese es el fundamento de la iglesia, que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Ese es el fundamento de mi iglesia. Comienza un nuevo pacto y voy a fundar un nuevo pueblo. En la antigüedad fundé un pueblo sobre la promesa que le hice a un hombre llamado como Abraham, y lo cumplí en Jacob, tal y como se lo dejé, y puse 12 piedras o 12 columnas principales, ¿sí? Pero ahora voy a fundar un nuevo pueblo, una nueva ciudad, pero viviente, un nuevo pueblo, y este nuevo pueblo va a estar fundamentado sobre ti, Pedro, ¿sí? Y sobre 11 piedras más, porque tenían que ser 12 las piedras vivas, pero la roca principal era el mismísimo Jesucristo. Por eso es mayor el pacto nuevo que el pacto antiguo, porque anteriormente todos ellos pusieron su fe en la restauración venidera, pero la iglesia no ha puesto su fe en la restauración venidera, sino en lo que Cristo ya hizo. ¿Se entiende? Ellos miraban hacia el futuro y Dios pues escogió 12 príncipes, ¿sí? Nacidos de la carne, pero Cristo escogió 12 hombres, ¿sí? Para poner allí su iglesia. Por eso es que la iglesia es más firme aún, o con esto te voy a decir, que el mismo pueblo de Israel, aunque actualmente están los dos fundidos en el Mesías. En Cristo están fundidos los dos, porque todos los antiguos murieron en la fe de Jesucristo, pero nosotros vivimos en la obra hecha ya de Jesucristo. ¿Se entiende el mensaje o no? Ellos murieron mirando al futuro, nosotros ya estamos en lo de Dios. Nosotros no tenemos que esperar a que venga Dios o Cristo a restaurarnos o a morir por nosotros, porque Él ya murió. La victoria es nuestra. Ellos se murieron sin tener la victoria. Nosotros ya la tenemos. Y Pedro le dice, y el Señor Jesús le dice, es tan grande el hecho de que yo sea la piedra angular y el hecho de que tú estés fundamentado en tu fe en mí, Pedro, y a todos los apóstoles, es tan grande que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ustedes. Uno. Y dos, esa confesión abre las puertas del reino de Dios. Cosa que todo creyente tiene la capacidad de atar y de desatar. Y lo que él hace en la fe del Hijo de Dios es atado desde el cielo. ¿Cómo se da la autoridad? Exacto. No es solamente a Pedro, dice, a ti te daré, pero ¿por qué le dice a ti te daré? Por la confesión. Y luego Pedro lo entiende, y en la carta de Pedro él dice, no es solamente yo soy la piedra viva. Pedro no está diciendo en la iglesia fundada en mí, no, él dice es en Cristo. Ahora, para que vean lo profético de Dios y el contexto judío, es tremendo, porque resulta que en Jerusalén en esos días había una piedra que según la tradición judía o hebraica se cree que es la piedra fundacional del mundo. ¿Sabían eso? Según la tradición judía, hay una piedra que está inmensamente grande, gigantesca. Y esa piedra, ellos creen que fue la base, o que fue el inicio donde Dios comenzó a fundar el mundo. O sea, cuando Dios creó el mundo, lo hizo, esa fue la primera piedra, esa fue la piedra angular. Ahora, ¿qué decía la profecía? La piedra que desecharon los ¿qué? Edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo o la piedra fundamental. Eso refiriéndose a que cuando el Mesías, en quien se concentraban todos los tiempos y los creyentes de todas las épocas, tanto del antiguo pacto como del nuevo que estaba por venir, todos se juntaban en él. O sea, toda la edificación de Dios está
está sobre el Mesías. O sea, todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Señor está edificando en otra casa. Y esa casa está lista para perecer y va a quedar en ruinas, porque solamente la casa que se edifica sobre la roca eterna permanecerá para siempre. Amén. Por eso no dude que el budista no se salva, porque él no edifica su vida en las enseñanzas de Jesucristo, sino que edifica su vida en las enseñanzas de Buda. ¿Sí? No se salva, no puede salvarse. No se salva el musulmán, no puede salvarse, porque ellos han desechado la piedra angular y han edificado una propia casa, cuyo fundamento es Mohammed o Mahoma. Esa casa va a quedar arruinada, Dios mismo la va a arruinar. Pero la iglesia jamás será arruinada, nunca va a ser arruinada, porque se fundamenta en Jesucristo. Esa roca fue la misma roca, según la tradición hebrea, donde los antiguos dieron sus sacrificios primero, los grandes sacrificios, como el de Noé. Se cree que hasta allá fue a ofrecer el sacrificio. El de Abraham con Isaac, se cree que ahí fue la roca donde ellos pusieron. Esa roca queda en lo que en esos momentos era el monte Moriah y que después fue el monte de Sión, fue el monte del templo. Cuando Herodes va a edificar el segundo templo, ¿sí? Que fue el que pasó después de Salomón, cuando él va a edificar el segundo templo, entonces Herodes tiene la roca angular allí, la roca que se cree que es la roca en la cual se fundó el mundo, y la desechó. Y dijo, no, yo no quiero esa roca en el templo nuestro, porque no está acorde a lo que yo quiero hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo profético de Dios allí! Entonces se cumplió la profecía que la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Porque una cosa es lo que dicen los hombres y lo que se acomoda a lo que nosotros creemos o queremos, y otra cosa es lo que se acomoda a lo que Dios quiere. Entonces lo que nos está diciendo ese mensaje es, mire lo que pasó. Ellos hicieron el templo aquí y dejaron la roca afuera. Hoy en día esta roca es la que está cubierta por la mezquita de Al-Aqsa o el domo de la roca. Porque los musulmanes también creen que esa roca es especial. E hicieron la mezquita sobre ella y la tienen allá escondida. Pero en los días de Jesús esa roca fue desechada y fue quitada, y por eso Jesús decía, la roca, o sea, lo que Dios hizo, la roca sobre la cual mi Padre había edificado todas las cosas, fue la que los edificadores de este templo desecharon. Y como ellos desecharon esa roca, ahora Dios va a desechar el templo. ¿Se entendió? Y digo, esa roca que ellos desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo o la piedra sobre la cual todo es fundado. Refiriéndose ahora no solo a la roca inerte, sino a la roca viviente que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo había sido programado. Esa generación desechó la roca que Dios había puesto como principal, la desechó para hacer su propio templo para Dios, pero su propio templo, lo cual me enseña que todo lo que el hombre hace para Dios a su manera está destinado a perecer. Amén. Entonces a Jesús le dicen, maestro, mira las rocas de este templo, qué impresionantes. Esas piedras impresionaban, eran unas piedras poderosas, pero no era la piedra escogida por Dios. La piedra escogida por Dios para los sacrificios más grandes de la historia de la humanidad, los mismos edificadores la habían desechado. Y Jesús dice, ustedes ven estas piedras que se ven bonitas, hay oro, hay cosas hermosas aquí, parece muy impresionante, pero ojo, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Viene el año 70, es impresionante porque fue como un acto milagroso. Están en el asedio de Jerusalén, de repente sale una saeta ardiente, o sea, un dardo de fuego, ¿me entienden? Una flecha con la punta incendiada, y dice la historia, y dice Flavio Josefo, que de manera milagrosa, que nadie se explica, cómo aquella saeta ardiente pasa las murallas de Jerusalén y lleva un destino,
eso dice la historia, y en el aire se desvía y entra por la única ventana posible de entrar en todo el templo de Jerusalén. La saeta entra, golpea en uno de los mantos y de las cosas que tenían adentro, y se forma un incendio tan voraz en el templo de Jerusalén que hasta los utensilios de oro, todo lo que había de oro dentro del templo, se empezó a derretir y se fue hacia las bases del templo. Cuando los romanos por fin toman Jerusalén y entonces entran al templo para saquearlo, se dan cuenta de lo que ha pasado y desbaratan inclusive las piedras del fundamento para poder robarse el oro que estaba pegado a las rocas. Es entonces cuando se cumple la profecía de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra, solo quedó un recordatorio, que es el muro, uno de los muros externos del templo, que es lo que hoy se conoce como el muro de las lamentaciones para los judíos, donde efectivamente se llama el muro de las lamentaciones, porque ellos van allá, y siempre que van allá, ¿qué libro creen que leen cuando están en el muro? Lamentaciones. Muy bien, ya. Entonces leen Lamentaciones, y Lamentaciones es el libro donde están las endechas de Jeremías, o los cantos fúnebres de tristeza y de dolor acerca del cumplimiento del castigo de Dios sobre Israel. ¿Por qué razón el judío aprendió a temerle a Dios y hoy en día no se acepta ni un ídolo en la casa de un verdadero judío? Porque el judío sabe que Dios no amenaza solamente, sino que Dios es santo y que si Él dice te voy a castigar es en serio. Y si Dios no perdonó a Israel, la iglesia tiene que tener cuidado, porque la iglesia se ha creído de mejor familia. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros los gentiles fuimos injertados en el pueblo de Israel por medio de la fe en el Mesías. O sea, nosotros no sustentamos a Israel, sino que el pacto de Dios con Israel nos sostiene a nosotros. Por esa razón, y para que se entienda, bueno, no sé, después si quieren lo miran, en Apocalipsis queda todavía más claro lo que son los fundamentos de Dios. En Apocalipsis 21:9, mira lo que dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Que por esa, y esta es la base por la cual yo digo que los 24 ancianos que están delante del trono de Dios, contrario a lo que dicen las doctrinas pretribulacionistas, son los 12 ancianos de Israel y los 12 apóstoles. Y por eso fue tan importante que después de que Judas cae del ministerio y los apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu Santo, antes de que la gloria de Dios llenara la casa de Dios nueva, así como llenó la casa de Jerusalén cuando Salomón la consagró, antes de que volviera a venir esa gloria, pero ya no sobre un edificio, ya no llenando un edificio, sino llenando el edificio nuevo, vivo, que es la iglesia. Para que eso pudiera suceder, las 12 columnas tenían que estar firmes. ¿Se entiende? Dios no podía derramar de su espíritu, y ellos lo entendieron, hasta que no estuviera completo el número de las columnas del templo de Dios. Y el número que Dios había establecido eran 12. Y en esos momentos ellos eran 11. Entonces traen al hombre y dicen: necesitamos el reemplazo de Judas para que las columnas estén completas, para que si la gloria de Dios pueda llenar la casa. Entonces dice aquí en Apocalipsis: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto. ¿Con cuántas puertas? 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 ¿qué? Cimientos. Mira lo que dice. Me perdí. Sobre ellos. 14. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12
apóstoles del Cordero. Amén. Entonces, ¿qué me dice eso? Que, date cuenta, la esposa del Señor siempre decimos es ¿qué? Y aquí me dice que ¿cuál es la esposa? ¿No leyeron? No están leyendo. A un estudio bíblico se viene a estudiar. Lea, escudriñe, hombre, mire bien. Vea lo que dice. Ven aquí y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. No, es la ciudad. Por eso les digo, para Dios, la iglesia es su pueblo, que es la reunión de los dos pueblos, Israel y los creyentes del nuevo pacto. ¿Se entendió? El cuerpo somos los creyentes, sean judíos o sean gentiles, todos están reunidos en una sola. Pero también la iglesia, como novia del Cordero, es también una ciudad donde Dios habita con piedras vivas, en la cual las 12 puertas de esa ciudad son los 12 hijos de Jacob. Y eso me dice un mensaje: no vas a entrar por estas puertas si no entras por medio de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Significa, si yo digo que soy cristiano, pero soy enemigo de Israel, no entraré. ¿Se entendió? Pero dice el Señor, pero el fundamento del muro son los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces no es que la ciudad son los 24, no. Pero son fundamentos y puertas. O sea, sobre lo que se sostiene y por lo cual yo puedo entrar en la presencia del Dios Altísimo. O sea que somos parte del templo de Dios y somos piedras vivientes cuando reconocemos que Jesucristo es el Mesías de Israel, el Rey de ellos. Al reconocer eso, le decimos: tú eres el Hijo de Dios y eres salvación para toda la tierra, porque fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, todavía no hay ley, sino que Dios se le revela a Abraham y le habla que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros por medio del Mesías venimos a ser participantes de esa gloria de Dios, de esa gloria de Jesucristo, y por eso es que eres la piedra fundamental. Pregunta grande: ¿se salva un judío que no cree en Jesús? ¿Si cumple la Torá y toda esa cosa? No. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. Significa que si un judío no cree en Jesucristo, no pertenece a la familia de Dios y es desechado. Sí, claro, diferente, porque ellos son de fe, los que antes, pero a partir de que viene el Mesías e Israel lo rechaza, eso genera que Dios ahora lo rechace a ellos. Por eso le dice: en ese día será el lloro y el crujir de los dientes, porque vendrán muchos del norte, del oriente, del occidente, del sur, que de otras naciones, y serán aceptos en el reino, y los hijos del reino estarán por fuera. Entonces, lo que el Señor me está diciendo aquí es que Él tiene un templo, una edificación. El sueño de Dios ha sido morar en los corazones de su pueblo, no en un lugar. Por esa razón yo puedo estar seguro que sin importar lo que pase, donde yo esté, Él estará conmigo. Porque no es cuestión del lugar donde yo llego, aunque también hay lugares consagrados y santos, sí, que uno santifica, pero uno lo santifica para la reunión del pueblo de Dios. Por eso lo que Dios quiere es que haya paz entre su pueblo, porque es allí donde Él quiere morar. Entonces la piedra principal es Jesucristo, y cada uno de nosotros es hecho una piedra viva en la medida que tenemos relación con la piedra fundamental. Vuelve y se repite la historia. Entonces mira, ojo con esto. Viendo la iglesia como cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, ¿cierto?
Él le da órdenes al cuerpo y al yo cumplir, tengo vida en él. ¿Sí? Pero ahora Dios no pone a Cristo como cabeza, sino como fundamento. Fundamento. En el caso del cuerpo, ¿cuál sería el fundamento? Los pies. Lo que más fuerza tiene en el cuerpo es los pies. Estos son los músculos más fuertes del cuerpo. Ahí las pantorrillas aguantan cantidad de peso impresionante, porque tienen que sostener el cuerpo. Pero en el caso del cuerpo, Dios dice esa es la cabeza. Y eso me habla de que tiene que ser el visible. Pero en el caso del templo de Dios, Dios me dice que Cristo es el fundamento o la piedra más fundamental y preciosa. Lo tremendo es, ¿el fundamento será visible, sí o no? ¿El fundamento de una casa se ve? ¿La piedra que la sostiene se ve? Entonces, en el caso del templo, lo que Dios me está diciendo es esto: yo soy la piedra angular, pero estoy escondido. A la vista del mundo yo no me veo, pero tú vas a ser una piedra viva. Y si tú estás fundada en mí, te aseguro dos cosas. Uno, que la gente va a ver mi vida en ti, fluyendo. O sea, tú eres el que tienes que mostrar a Cristo. Uno. Pero dos, lo otro que me dice es, recuerda en dónde estás tú parado y dónde te estás sosteniendo y quién es el que te sostiene. Eso es lo que me está diciendo eso. Por eso Jesús, después de que dice, Pedro, nadie te lo reveló, ni la carne ni la sangre, fue mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra mi nuevo templo, que es la iglesia de Jesús. La iglesia es el templo, y él dijo, cuando el Hades, cuando el infierno venga con sus ataques inmundos, con sus locuras contra mi iglesia, no podrá prevalecer, porque yo soy el fundamento de la casa. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo en el fondo de esto? Podrá, porque mira, le preguntan, ¿qué vamos a poder hacer, Señor? O ¿cómo te parece de lindo las piedras del templo? Ellos están maravillados sin entender lo que Dios les estaba hablando, porque ellos decían, es el templo. Aquí es donde mora la presencia del Dios de Israel, y Cristo les está diciendo, vienen tiempos, y le digo a la samaritana, viene la hora donde no se va a adorar ni en ese templo o en ese monte, ni en aquel, sino que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y era porque el Espíritu de Dios, la gloria del Dios Altísimo, iba a salir del lugar santísimo y se iba a mudar. ¿Se está entendiendo? Se iba a mudar a los corazones de los creyentes. Yo no sé si ustedes entiendan lo que eso significa, pero cuando Salomón oró, para que ustedes me comprendan, cuando Salomón oró, le dijo, Señor, aquí hemos construido una casa para ti, pon tus ojos aquí, pon tu nombre aquí, Padre, cuando tu pueblo peque y ellos vengan hacia acá, óyelos, Padre, acuérdate de esto que te estoy hablando, Dios, acuérdate. Y cuando Él está orando, el símbolo, la manera que Dios usó para decir, avalo esta casa, me gusta esta casa, todo su diseño lo hicieron a mi gusto, a mi manera, me gusta. ¿Saben cuál era la manera de decirlo? Envió fuego desde el cielo. ¿No lo han leído? Oh my God. Ingrid mira para arriba y para abajo. A leer Biblia. Pues, sí, Necesitamos aceleración de lectura bíblica. Sí, amén. Ángela. Oh, no, Dios mío, no lo puedo creer, no leen Biblia. ¿Sí leen Biblia o no leen Biblia? Sí, pero Oh, soy de Dios nuevo. mío. Yani. A ver, les voy a explicar cuál es el asunto con esto. Yo sé que, no sé, hay muchos componentes, pero ya se están anudando, ¿sí notan? Porque al principio habían como 10.000 cosas, ustedes decían, ¿qué es lo que están viendo? Que la piedra, que esto, que aquello, ¿por qué lo está comparando todo? Ya les voy a explicar. A ver, Dios dice en su palabra, el Levítico, creo que es el Levítico 10, que dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron algo llamado fuego extraño. Ahora, ¿qué significa fuego extraño? Fuego hecho por los hombres. Según Dios, para que a Dios se le pueda adorar en un templo, la adoración tiene que ser por medio de sacrificio. Pedro está diciendo
nosotros sacrificamos sacrificios espirituales. Es porque Él sabe, entiende perfectamente el nuevo pacto con base en el antiguo pacto, que es la sombra profética de todo lo que iba a